En San Lucas, Evangelio del hermano Lucas, capítulo 18, verso 9. Santo Evangelio de Lucas, capítulo 18. Del verso 9 en adelante, entonces, le vamos a dar lectura y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Amén. Gracias, Señor, por darnos la bendición un día más de estar en tu presencia. Bendice, Señor, nuestros corazones ahora para recibir tu palabra. Bendice, Señor, nuestro oído espiritual para que tu palabra, Señor, la podamos entenderla cada uno de nosotros. Danos, Señor bendito, ese corazón dispuesto para recibir de ti, Señor, lo que tú crees que es conveniente para nuestras vidas. Tu palabra siempre va a ser útil, Señor, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, para iluminarnos el camino y poder ser cada día mejores hermanos, mejores cristianos, mejores hombres, mejores mujeres, mejores personas. Bendícenos, Señor, para que nuestro oído espiritual esté atento, Señor, a tu voz. Bendíceme, Señor, para hablar de esta palabra. Dame entendimiento, dame sabiduría, Señor bendito, y tu Santo Espíritu, Señor, pueda bendecir cada corazón en esta noche de los que se han conectado para bendecir tu nombre en esta noche y para escuchar también tu palabra. Sí. Señor, danos esa unión espiritual en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios, hermanos, nos bendiga y su palabra sea el pan que necesitamos, el alimento que nuestras vidas espirituales necesitan cada día, hermanos, para poder también sobrevivir espiritualmente. En esta noche vamos a hablar de dos religiosos, de uno que se cree bueno y otro que se cree malo. La actitud del que se creía bueno, que es el fariseo, es que manifiesta no necesitar de Dios. Porque el verso 11 nos dice que estando de pie, oraba consigo mismo. No tenía expresiones para bendecir a Dios. No oraba en realidad, sino que su oración era una conversación que tenía con sí mismo, con su ego. Y Dios, hermanos, nos ayude a nosotros, porque de esta palabra hoy día tenemos que aprender o tenemos que recordar, hermanos, cómo debemos presentarnos delante de Dios. Job, frente a esta realidad del fariseo, tiene una pregunta muy hermosa. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Obviamente que no.
Pero este fariseo tenía ese orgullo en su vida, esa arrogancia de lo que él era. Dios nos dice que no acepta la altivez del hombre. Uno de los proverbios dice la altivez de ojos y el orgullo de corazón y los pensamientos impíos son pecado. Y Dios, hermano, nos bendiga y nos ayude a nosotros para que nuestra actitud cuando nos presentemos delante del Señor no sea una actitud como la de este fariseo, no sea acorde con lo que Él en esta hora, hermano, nos deja en la palabra para enseñanza de nuestras vidas. Él confiaba en sí mismo. Otra de sus actitudes, confiaba en sí mismo. En el mismo verso 11, si seguimos leyéndolo, él dice, no soy como los otros hombres. Eran para él los demás ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este publicano que está ahí atrás. Pero el Señor a nosotros nos enseña que nada, hermano, debemos hacer por contienda. Antes, bien, hermano, nos estimemos menor, inferior a los demás. Pero este se comparaba con el publicano y decía, no soy como él. Quizás cuando tendríamos que compararlos con alguien, el único que podría ser nuestro precedente para compararnos con alguien sería Jesús. Porque él dijo, aprendan de mí. Aprendan de mí que yo soy manso, que yo soy humilde de corazón. Este fariseo no reunía esa condición de tener humildad en su corazón. Por eso Pablo, cuando escribe a los hermanos romanos, les dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que ninguno tenga un más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, no se crea más de lo que es, no se crea la muerte, no se crea que él es el gran hombre o la gran mujer. Mírese siempre como inferior a los demás, que aconseja la palabra del Señor. Y estaremos haciendo bien nuestras cosas, estaremos actuando como la palabra del Señor nos enseña. También este fariseo manifiesta no su confianza en Dios, sino su confianza está en sus propias obras. Y allí en el verso 12 vemos que él dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Excelente. Un hombre que ayunaba más de lo que Dios pedía. Dios no pedía 2 ayunos semanales, pero él hacía 2 ayunos semanales y se jactaba de eso. Y de los diezmos daba todo. Dios ordenaba que el hombre diera los diezmos de las cosas que le servían para sobrevivir, pero él de lo más mínimo diezmaba para Dios y se sentía orgulloso, se jactaba de eso, se sentía que era mejor que todos, porque cumplía cabalmente con lo que la ley le enseñaba, lo que la escritura le enseñaba, lo que Dios había establecido. Bien, perfecto. Pero el problema no estaba en lo que él hacía, no estaba en lo que todos veían. El problema estaba en su corazón. Era orgulloso.
era arrogante, era despreciativo. Se comparaba con los demás y decía, yo soy excelente. Que Dios, hermano, nos bendiga. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice que por gracia, hermanos, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Señor. No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras tienen que estar en cada uno de nosotros los cristianos. Porque nuestra fe tiene que motivarnos a eso. Nuestra fe nos lleva a ser hombres de buenas obras, pero no podemos jactarnos de ellas, porque si algo bueno hacemos no es por nuestra capacidad, sino porque Dios, hermano, nos mueve, porque Dios nos permite, Dios nos da esa capacidad, podríamos decir, para poder hacer algo bueno. Si somos buenos como cristianos, perfecto, pero no es de nuestra capacidad. Si podemos dar limosna, no es porque seamos, no sé, súper caritativos, pero tenemos que entender que es el Señor que coloca esos buenos sentimientos en nosotros, porque no todos lo hacen. No es nuestra capacidad. Y nuestras obras, hermano, no son las que Dios, hermano, nos está, como decir, pidiéndonos para valorarnos a nosotros como cristianos. No, Dios quiere un corazón contrito y humillado. Dios quiere un corazón donde haya perdón, donde haya misericordia, donde hayan buenos sentimientos. Que Dios nos ayude para que aprendamos cómo presentarnos delante de Dios. Primera cosa, no oremos como oraba el fariseo. Oremos con un corazón limpio. Oremos, hermanos, con una mente sana. Oremos con un corazón en paz. Oremos, hermanos, reconciliados los unos a los otros. Porque usted, aunque oremos todo el día, si no tenemos un corazón, hermanos, bueno, si no tenemos un corazón, hermanos, que tiene misericordia de los demás, si no tenemos un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón perdonador, de nada, hermano, nos sirve nuestra oración, aunque nos peleemos la rodilla. Dios no acepta la oración de aquel que es orgulloso. Y eso lo vamos a ver cuando terminemos la palabra, que es así. ¿Cuántos cristianos oran insistentemente, constantemente, pero en sus corazones no hay perdón? En su corazón no hay caridad. En sus corazones no hay sencillez. Hay orgullo. Muchas veces deseos de venganza. Muchas veces deseando el mal para los demás. Dios, hermano, cuando así está nuestro corazón, cuando así está nuestro espíritu, Dios no escucha nuestra oración. En vano oramos. Entonces, que Dios, hermano, nos bendiga para que el espíritu del fariseo no esté en nosotros, porque ese espíritu no ha muerto. Ese espíritu, hermano, está muchas veces en la iglesia, está muchas veces en la vida de nosotros, el pueblo del Señor. Ahora miremos la actitud de aquel pobre publicano. ¿Cuál era su actitud cuando estaba en oración allí en el templo? Lo primero que podemos vislumbrar es que se sentía un pecador. Se sentía un hombre indigno. El verso 13 dice que estaba lejos. No estaba allí adelante donde estaba el fariseo, puesto de pie, dice la palabra de Dios. No es que Dios critique porque oraba de pie. Era la actitud, era el tener el pecho erguido, el tener la cara levantada, el tener jactancia en su vida. Eso es lo que Dios critica. Pero el pobre publicano, vemos en el verso 13, en primer lugar, dice que estando lejos. ¿Por qué estaba lejos? ¿Por qué se sentía indigno?
¿Por qué se sentía miserable? Porque era un pecador. Pablo escribe a los romanos y le dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Miserable de mí. Desgraciadamente, nuestra condición delante del Señor no podemos catalogarla de la mejor. No podemos considerarlo justo como el fariseo se considera. Muchas veces somos miserables criaturas delante del Señor. Y el único que puede librarnos de esa carga es Dios, cuando nos arrepentimos delante de su presencia. El publicano también sentía contrición de espíritu. Allí mismo, en el verso 13, siguiendo la narrativa, dice que estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo. Tenía vergüenza. Le dolía su pecado. Sabía que era indigno. El salmista escribe uno de los salmos y dice, gustad y ve cuán bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Porque él siempre, hermano, va a tener misericordia de aquel corazón contrito y humillado que reciba misericordia, que va donde él. Al corazón contrito y humillado el Señor no lo rechazará, dice la palabra del Señor. Pero para eso ese corazón tiene que ir contrito y humillado delante de la presencia de Dios, como se sentía este fariseo. También dice en el verso 13 que se golpeaba el pecho, en demostración de que tenía un profundo arrepentimiento en su vida. Me imagino al fariseo que no estaba de pie. Me imagino que el fariseo estaba de rodillas con el rostro en tierra y le pesaba tanto el pecado que había en su vida que con desesperación se golpeaba el pecho una y otra vez. Que Dios nos bendiga, hermanos. El salmista también nos entrega una hermosa declaración de arrepentimiento cuando en el Salmo 51 dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He hecho lo malo delante de tus ojos. Contrición de espíritu, actitud de arrepentimiento. Isaías, el profeta, dice que el impío deje su mal camino y el inicuo su malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el que tendrá de él misericordia. Se vuelva al Dios nuestro, el que será amplio en perdonar. Si vamos humillados delante del Señor, el Señor siempre, hermano, va a perdonar nuestras faltas. Si somos sinceros delante de Él, Él va a perdonar nuestras faltas. El fariseo no confiaba en Dios. No pedía nada de Él, porque Él se sentía autosuficiente. Pero el publicano necesitaba de Dios. Y confiaba en la misericordia de Dios. Y le dice al final del verso 13, sé propicio a mí, pecador.
Ahí está el secreto. Ahí está el secreto para conmover el corazón de Dios. Reconocer y decir que soy pecador. Santiago el apóstol, cuando escribe su carta, en uno de sus versos nos dice, humillado delante de Dios, y Él los exaltará. O sea, Él nos ensalzará. Cuando nos humillemos delante del Señor, el Señor nos va a levantar. Que Dios nos bendiga. Dos actitudes de dos hombres en una oración que fue hecha de uno con humildad y del otro con orgullo. Y que como resultado tienen de que una de ellas es respondida y la otra no traspasó los cielos. Que Dios nos ayude. Verso 14, el párrafo leído, dice, os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. ¿De qué le sirvió al fariseo su viaje a la iglesia, al templo? ¿De qué le sirvió estar allí cerca del altar, quizás con voz altisonante, diciendo lo que era? ¿De qué le sirvió? No le sirvió de nada. Pero el publicano volvió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios. Reconoció su falta delante de él. Confió en la misericordia del Señor. Que Dios nos ayude. El salmista dice, Jehová es excelso. O sea que está en la parte más alta. Y aunque está en la parte más alta, más excelsa, Él atiende al hombre humilde. Más al altivo lo mira de lejos. Lo mira de lejos solamente. Por eso esta palabra concluye diciendo, cualquiera que se enaltece será humillado. O sea, bien digo, el que se enaltece será humillado. Que Dios nos bendiga. Y el que se humilla será enaltecido. Ahora, hermanos, yo quiero terminar esta palabra que nos dice que el Señor al corazón contrito y humillado lo recibe, no lo desprecia, preguntando, ¿cuántos de los que estamos hoy día conectados en este servicio somos buenos? ¿Cuántos de ustedes que estamos hoy día reunidos aquí delante de la presencia de Dios como pecadores somos buenos? Acuérdense del joven rico que fue ante Jesús y le dijo, maestro bueno. ¿Qué le respondió Jesús? El fariseo se creía bueno. Creía tener tremendos méritos, tremendo currículum que tenía, pero de nada le sirvió. ¿Cuántos de los que estamos hoy día conectados podemos decir que estamos en el lado de los malos? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos malos? ¿Cuántos de los que estamos en este servicio, hermano, son autosuficientes?
¿Cuántos necesitan de Dios? Todos necesitamos de Dios. Todos. Y última pregunta. ¿Cómo estamos orando? ¿Creyéndonos que somos grandes? ¿Creyendo que nuestras obras son las que tienen que conmover el corazón de Dios? ¿Creyéndonos, hermanos, orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos? ¿Orgullosos de nuestro trabajo? ¿Orgullosos del título que hemos alcanzado? Dios no está ni ahí con tu título. Dios no está ni ahí con tu dinero. Dios no está ni ahí con tu grandeza. Dios quiere un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón sensible, un corazón misericordioso, un corazón perdonador. Eso es lo que quiere Dios que tengamos cada uno y vivamos cada uno de nosotros, porque si así es nuestro corazón, nuestras oraciones, hermanos, no tendrán estorbo. Así que el Señor en esta noche bendiga esta palabra de estos dos personajes que fueron al templo a orar. Un autosuficiente. No necesitaba de Dios. No le pedía nada a Dios porque Él lo tenía todo. Él era perfecto. ¿Pero qué ganó? No ganó nada. El otro no tenía nada que ofrecerle al Señor, nada. No podía decirle nada bueno que había en él. Lo único que podía confesar es que era malo y que era pecador. Y eso fue lo que Dios recogió, en lo que Dios aceptó, y aquel pobre publicano, mirado en menos, se fue a su casa reconciliado y justificado con Dios. Que Dios, hermano, bendiga esta palabra en nuestros corazones y la llevemos a la práctica. Porque muchas veces quizás podamos, hermanos, turbadamente estar orando y por eso nuestras oraciones no son respondidas. Demos gracias al Señor. Padre eterno, gracias te damos porque nos corriges, porque nos instruyes, porque nos enseñas. En esta noche, Señor, nos muestra la experiencia de dos hombres que iban al templo a orar, pero uno no oraba a ti, Señor bendito, con sencillez, no oraba a ti con humildad, no oraba a ti, Señor, con sentimiento en su espíritu, con culpa, con dolor por el pecado. Señor, permita que cada vez que llegamos a tu presencia, Señor, tengamos la actitud del publicano. Estaba lejos del altar. Estaba acongojado, estaba dolido, golpeaba su pecho y abría sus ojos. Quizás solo cerraba y no se atrevía a levantarlos ni siquiera al cielo. Padre Santo, y cada vez que vamos a tu presencia y cuando oremos, Señor, lo hagamos con espíritu compungido. Lo hagamos, Señor, con espíritu atribulado, Señor. Porque, Dios mío, muchas veces, aunque queramos hacer lo bueno, no podemos. Te fallamos, pecamos, te ofendemos, Señor. Padre Santo, permita que nunca nos jactemos de lo que podamos alcanzar, Señor, en la vida como cristianos. Que nunca nos jactemos, Señor bendito, de lo que tú nos has dado, Señor bendito. Aquel hombre te daba gracias porque no era como los demás. Quizás también el publicano se comparó a los demás. Y en vez de decir que era mejor que todos, como el fariseo, dijo, soy el más malo de todos. Y así también nos enseña a través de tu palabra que debemos ser nosotros. No tener un concepto más alto de nosotros, sino pensar de sí con cordura. Sentirnos, Señor, inferior a los demás.
Porque así, Dios mío, tú nos enaltecerás, tú nos ensalzarás, tú nos levantarás, Señor bendito. Porque cualquiera, dice tu palabra, que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Padre Celestial, gracias por esta palabra que nos enseña y que nos corrige, Señor, y nos educa para aprender a orar. Padre Santo, hay cristianos que hablan tan bonito cuando oran. Tienen expresiones hasta veces hasta poéticas, Señor, cuando se dirigen a ti. Pero sus corazones, Señor bendito, están sucios. Sus corazones están llenos de maldad, Señor. Sus corazones están llenos de hipocresía, Señor. Llenos de falsedad. Padre Santo, cuántas veces el hombre aparenta delante de ti, Señor, sin acordarse de que a ti nadie podrá engañarte, porque tú conoces, Señor, lo más íntimo de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y danos bendición, la cual sea por misericordia, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.